Iniciamos un programa más de conciencia auditiva, el programa que tú has seleccionado. Esta vez estamos desde Groenlandia, por eso estamos vestidos así más o menos abrigados. Y saludo con todo gusto a mi amigo Gerardo Alvarado Hierro. Y yo, como siempre, mi amigo el doctor Carlos Barra. Lo único que puedo decir es que, contrario a lo que se pudiera pensar, no hay pingüinos en Groenlandia. Sí, es muy importante. Creo que son de la Antártida, habitualmente. Me parece que hay que señalarlo. Basado en nuestra geografía, Groenlandia más bien es como el sombrero del mundo. Sí, estoy de acuerdo. Ahora, lo que conversamos cuando venía yo de París, esto de que el avión toma rumbo allá para llegar a México y pasa por parte de Estados Unidos, una cosa que nadie pudiera pensar y que tú lo explicaste geofísicamente, ¿no? O sea, tiene un sentido geofísico, ¿no? Sí, al final es la distancia entre dos puntos, al menos cuando vives en un globo, no es la más corta recta, sino haciendo una parábola. Perfecto. Bueno, los saludamos a todos. Le pido a Gerardo que dé su correo electrónico, por favor. Mi correo es gerardo-alvarado-hierro@hotmail.com. Ok, y el mío es barra-carlos@hotmail.com. Entramos a las notas de la semana. Nuestra primera nota, Carlos, tiene que ver con el inicio en el Distrito Federal, el banderazo, por así decirlo, del nuevo sistema de justicia penal, también denominado el sistema acusatorio adversarial. Y cabría conversar rápidamente sobre cuáles son los beneficios de este modelo, a diferencia del modelo, vamos a llamarlo un poco más inquisitorio que habíamos tenido. ¿Más punitivo? Mucho más punitivo. Muchísimo tiempo. De inicio, si usted alguna vez ha tenido que ver en algún asunto de justicia penal, hay algunas instancias que uno debe atravesar en el sistema penal en México. De inicio, no todo es un delito, por más que le quiera decir el oficial que lo está deteniendo. No todo es un delito y no todo merece pena privativa, ni merece que lo detengan, ni merece que le quiten su auto. Esa es la primera parte. Cuando a alguien lo detienen, el policía, se supone, debería de remitir inmediatamente al Ministerio Público, quien determina si si él ejerce la acción penal, es decir, la posibilidad de acusarlo de la comisión de un delito y enviarlo a un juez para que sea juzgado y al término de un juicio sea declarado culpable o inocente. Todo este proceso en México muchas veces no se cumple porque los policías son tremendamente corruptos y mal capacitados, los ministerios públicos son muy misteriosos y los jueces también son misteriosos, por eso de repente, con todo el debido respeto, por eso los desaparecen, los matan y les hacen cosas horribles. Ahora lo que encontramos es que todo el proceso, desde que te detiene un policía hasta el momento en el que acabas frente a un juez, todo depende de más personas. El nuevo sistema acusatorio lo que tiene como lógica es, si a mí me detienen hoy y me remiten frente a un ministerio público, ya no queda solo en el ministerio público decidir si me voy libre o me someten a proceso o me meto ya directo a un juicio. Ahora es un juez, que se llama un juez de control o de verificativo, ante quien el ministerio público debe presentar su caso y decir, esta persona puede que sea responsable de algo, vamos a mandarlo a juicio. Si en ese momento tú logras demostrar tu inocencia o ellos no logran demostrar tu culpabilidad, ahora sí efectivamente eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, a mí me parece que hay algo que decir en todo esto. Me parece que el Estado mexicano ha estado tan lúgubre y tan opaz que han aparecido muchas figuras, ¿no? Inclusive esto de la justicia alternativa, esto de la oralidad de los casos, o sea, se está buscando, pero se está buscando a partir de las presiones sociales, me parece, no a partir de que el propio Estado quiera buscar esta alternativa, de brindar mayor transparencia, pero sigue siendo, me parece que bastante precario, ¿no? ¿No te parece que de todas maneras esta forma de proceder finalmente, de llevar a una instancia de un juez, sigue siendo precario? Lo es. Tan lo es que, vamos a decir, los juicios orales propiamente dichos existen desde la época de Roma. Estamos hablando desde hace un poco más de 2000 años. Existe un tipo de juicio oral donde una persona escuchaba de las dos partes de viva voz un testimonio y a partir de eso se tomaba una decisión. Lo único que hemos hecho a partir de este sentido es, vamos a decir, alcanzarnos y meternos en un esquema que es más justo, porque lo es más justo. Ya no quedas en papel, ya no queda nada más como una serie de legajos como lo que nos enseñaba el documental de Presunto Culpable. El problema ahí, bueno, no sé si tú lo notas,
hay una impotencia porque habitualmente los jueces no leen el caso en su justa dimensión, no tienen todos los elementos, ¿no? Y eso vulnera lo que llaman los abogados la verdad histórica, es decir, la verdad histórica del proceso se va perdiendo, se va diluyendo y de repente hay destellos de atomizaciones y me parece bastante precario, ¿no? Esta máxima que dicen que en México la cárcel es para los pendejos y los pobres, me parece que no está muy lejana, o sea... No, yo creo que es exactamente lo que es. Y lo que tenemos con esta idea de empezarnos a insertar en un esquema oral y en un esquema acusatorio adversarial es que lenta y dolorosamente transitaremos hacia un México más, vamos a llamar, un poquito más transparente. Más abierto. Pero esto no es fácil. Porque está la cuestión de las cámaras, ¿no? Hay una prueba todo está filmado, en video, ¿no? Todo está filmado en video, no se admite cualquier testimonio, porque no sé si usted lo sepa, pero en los juzgados en México hace no muchos años había fuera de los juzgados, y te lo digo como abogado practicante, tú entrabas a un juzgado y ibas a rendir un testimonio y había personas afuera con una credencial de lector que te decía, testigos Milik, yo soy testigo profesional, y tenía 8 o 10 credenciales de lector para que eligieras la personalidad del sujeto y entonces poder llevar a un testigo a declarar, y de repente ese tipo de testigos que se rentaban eran la única prueba que había para condenar a un pobre idiota a la cárcel. Entonces sí es una cuestión de pensarse, porque son abstracciones, no personas. Juan Pérez, que acabó en el bote por 10 años por un robo menor, acabó en el bote porque no tuvo un buen abogado, porque no tuvo una defensa adecuada, porque alguien declaró en su contra y porque Juan Pérez representa un número de uno más que fue atrapado y encarcelado, aunque no haya sido el bueno. Bueno, y entonces el problema de la verdad jurídica es una verdad probatoria más que una verdad en sí mismo. ¿Sabes? Lo que dices tiene todo el sentido del mundo. Pues yo te podría decir esto. Lo que va a poner en relieve un sistema acusatorio adversarial es que no tenemos en este momento el número, no digo que no existan, pero no tenemos el número de especialistas en medicina forense, en peritos en hechos, peritos en química, en física, etc. Expertos en determinadas áreas que demuestran, más allá de toda duda, la mecánica de un hecho, que demuestran los elementos que se utilizaron para la comisión de un delito, etc. Me suena a Yotzinapa, no pero sé por mucho. Esto finalmente lo que va a poner en relieve es que necesitamos preparar una nueva generación de personas que sean expertas en estos temas y que puedan dar verdad jurídica, una verdad absoluta, o lo más absoluta que se pueda, que no haya duda para finalmente poder decir si este señor fue encarcelado. A ver, pero dime una cosa. A ver, yo he visto dos condiciones que me parecen erróneas, no solo con esto que me estás hablando de esta nueva condición penal, sino con el comportamiento del Estado de México. Primero, tal parece que cada vez que burocratiza al Estado mismo, es decir, que nombra una nueva dependencia, que aparece un nuevo brazo, parece que entre más complejo es, parece que mayor oportunidad hay de salir adelante y no me parece tan claro. Okay. Es decir, entre más burocratizas un Estado, las respuestas suelen ser menos eficientes. Habría que tomarlo con comillas, porque a lo mejor lo que está sucediendo a lo mejor es positivo. Digo, yo no lo sé en esa justa medida. Voy a plantear Inglaterra hace 200 años, voy a plantear el final del siglo XIX, principios del siglo XX. Okay. Inglaterra en particular tenía un problema de una tasa delincuencial muy alta, y tiene que ver mucho con una transición que nos negábamos a poder hacer. Es difícil pensarlo de esta forma, pero lords, gente rica, gente poderosa de alcurnia, empezó a cometer delitos verdaderamente horribles. Se especulaba que Jack el Destripador había sido o miembro del Congreso, o miembro de la familia real, o miembro indirecto de la aristocracia, o directo de la aristocracia, que se había sido un médico. Yo había escuchado que era hijo de una putita. Era hijo de toda la desgraciadísima madre que podía tener, pero al final, vaya, que Jack el Destripador había sido un personaje así. Imagínese usted que durante el siglo XX, a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, los ingleses, teniendo este sistema, como ahorita lo vamos a incorporar, 100 años después, dicho de paso, teniendo este sistema de oralidad, de demostrar uno contra el otro y de chocar ideas o de chocar versiones y la pretensión de uno con la resistencia del otro, etc. Bueno, ellos se negaban a procesar a una persona que viniera de aristocracia y fuera una persona educada. El hecho de ser educado te eximía de tener que aparecer en un juicio. Eso era apenas hace 100 años. O sea, estás hablando de que cuánto nos tomará llegar a un sistema ideal como el que ahora presume Inglaterra, que
Inglaterra tiene, por si no lo saben, uno de los sistemas judiciales penales más eficientes en el mundo. ¿Cuánto nos tomará? A lo mejor nos toma 100 años. Bueno, completo la idea, estoy de acuerdo. La burocratización no me parece la vía, y una segunda condición que hay es como que México se está planteando las cosas como borrón y cuenta nueva. O sea, no sé si no lo has visto, o sea, si esto lo dejamos atrás, lo que venga prospectado será mejor. Sí. Y me parece que el pasado reciente no lo mutila solamente con la intención de decir que se acabó. Sí. O sea, ese es el problema, ¿no? O sea, lo que decías tú de los juicios orales, pues son los mismos jueces que han existido siempre. Entonces, digo, la modalidad cambia, pero el sujeto que está ahí no cambia. Y su forma de pensar se va con él. Y es lo que hemos discutido como educadores. O sea, si tú cambias el reglamento de una escuela y cambias la fachada y cambias todo, pero dejas a los mismos profesores, vas a tener el mismo resultado. Sí, es la cuestión de la currícula, ¿no? O sea, la currícula puede ser excelente en aproximación a la realidad, pero quien la ejecuta, que son los profesores, que es el grueso administrativo de profesores, habitualmente suele dejar condiciones lapidarias, ¿no? Esto ha sido un proceso que se arranca desde 2006 y el proceso culminaba precisamente en 2016. Se concedían 10 años para todo este proceso, en el que se capacitó a jueces, a estudiantes, se cambiaron las currículas de escuelas enteras, se capacitó a practicantes que son accesorios o personajes, ¿cómo se llaman? Actores, pero actores secundarios del proceso judicial, como lo son comisarios, como lo son actuarios, como lo son los mecanógrafos, etc. A mí me parecía aberrante como abogado que no pudiéramos tener un mecanógrafo decente que tomara cita textual de lo que tú estás diciendo. O sea, ¿por qué tiene que haber una idiota que escucha lo que le quiere dictar como lo interpretó el Ministerio Público o el secretario de Acuerdos sobre lo que yo dije? Y, yo no dije eso, sí, pero es lo mismo, no importa, se escribe así. No, porque lo que yo he notado históricamente en la abogacía es que un tecnicismo te puede empujar a la cárcel o te puede sacar. No es lo Entonces, mismo, algo que se dice de otra forma puede empujarte, ¿no? no es lo mismo que diga él afirma no haberla matado, a decir yo no la maté porque yo la amaba. Hay una diferencia diametral, porque una de las cosas que se comunica finalmente a través de este tipo de testimonios es la emocionalidad. Y a veces eso te acaba exonerando o condenando. No es lo mismo comprar un metro de encaje negro a que venga un negro y te encaje un metro. Valga la expresión. Eso dicen. Eso dicen. Cambiamos de tema, Carlos. Tenemos el tema de la burocracia, que bueno, parte de los trabajadores del Estado en Veracruz se están quejando que 15 días después de que ha terminado el periodo decembrino y todo este frenesí de compras absurdas, Sí. no han recibido el pago de aguinaldo ni el pago de salarios atrasados, que a algunos se les debe desde noviembre. Este es el gobierno, por supuesto, de Duarte, Claro. uno de los El gobiernos, que venía a ayudarte, uno de los gobiernos más terriblemente muy complicados. protegido también por Fidel Herrera, ¿no? Que dicho sea de paso, Fidel Herrera lo consideraba con todo respeto como pendejo, ¿no? Y lo empujaba y le decía, te tienes que poner vivo en esta condición. Y Fidel Herrera era, dentro de esta organización de la campaña, me parece que era un brazo oculto, pero que estaba ahí presente, ¿no? Entonces, en el caso de Duarte, me parece que si esto está sucediendo, es una condición que él tendría que tener presente precisamente para no buscar hacer ruido, ¿no? Que ahora el destape de una serie de escándalos se da vertiginosamente en el país, ¿no? Entonces me parece que esto debería estar cubierto. Ahora, se cacarea mucho desde hace varios años de que el aguinaldo tiene que estar pagado en tiempo y forma, ¿no? En el mes de diciembre, y que si no te lo han pagado tienes que acudir a que te lo paguen. Pero aquí hay salarios también atrasados, no solamente es el pago, ¿no? Y bueno, esto implicaría que a lo mejor hay que auditar la nómina. ¿Cómo se ahí maneja el viene recurso? la nota como tal que aparecía en Reuters era la idea de que rebotaba finalmente había excedido sus gastos, por así decirlo, el gobierno de Veracruz, ahora que auspició los juegos de la juventud de no sé qué cosa, de olímpicos, panamericanos, una cosa así. Invirtieron una cantidad ridícula de dinero a través de constructoras de amigos de Duarte en la construcción de las villas olímpicas, y al último minuto dijeron la villa olímpica no va a estar, y el gobierno tuvo que volver a gastar el dinero para poder acomodar a todas las personas que venían. Claro. Y al momento de hacer ese regasto y otra vez gasto, al parecer se desfalcó, y en ese desfalco los sacrificados fueron precisamente
los trabajadores administrativos del gobierno de Veracruz. Entonces, señores administrativos, siéntense y tómenlo con calma porque estos son, yo te hago un vaticinio, estos son problemas, ¿sí? Y son problemas en serio. Junto con esto tenemos que más de 48,000 profesores no cobran su quincena, su primera quincena en 2015, y esto en un tema interesante de finalmente la federación haciendo, yo creo que un proyecto tipo El Señor de los Anillos, un solo pagador para poderlos controlar a todos. Los profesores que están ahora sindicalizados o que pertenecen a alguna de las agrupaciones y que cobran un salario, ya no van a ser cubiertos por las municipalidades ni por los estados, sino que la federación misma va a ser quien les pague su sueldo. Y me parece una primera medida de control para después poder también ser el que los dé de baja, en caso de ser necesario. claro, porque tendrías certidumbre en quién está en la nómina, o sea, finalmente de cuántas personas estamos hablando. Exacto. Cuando lo que ha habido son problemas censuales, ¿no? O sea, no hay un censo adecuado de saber quién trabaja, quién no trabaja, qué tipo de plaza tiene, si la cubre, si no la cubre, que es un cuento de nunca acabar en México, ¿no? O sea, está delicado. Pero, señores profesores, sean solidarios, el Baester ya no cobra. Devuelvan su aguinaldo. Con el otro tema económico que tenemos a Petróleos Mexicanos, Pemex informa que se van a ocupar $6,000 millones para cuestiones de endeudamiento, o más bien que se endeuda Pemex con $6,000 millones para cuestiones de aprovechamiento de inversión o para proyectos de inversión. Y aquí nuestra pregunta durante este año: los precios del petróleo cayeron muy dramáticamente lo que habíamos especulado. A mediados del año pasado estábamos hablando de $62, $64 por barril, y vamos a pensar hasta en 68. Se promedia para hacer el gasto público. Si usted no está familiarizado con esto, todo lo que el gobierno hace tiene que venir en una ley. Se hace una ley de egresos para saber en qué se va a gastar el dinero del gobierno. Claro. Esta ley de egresos se hace a finales de noviembre, principios de diciembre, se aprueba, y una vez aprobada el gobierno no se puede salir del presupuesto. Se pensó que los ingresos por petróleo iban a estar en $60 por barril. Esta semana llegamos a $34 por barril, que es prácticamente la mitad de lo que estaba proyectado. Ok, y si fijáramos un récord histórico con el que contó Vicente Fox, que fueron más de $100 por barril, que fue muy importante, lo que estamos viviendo ahora es agudo y vaticina lo que habíamos dicho, ¿no? En los últimos programas del año estábamos hablando de que este año, que si el año pasado, que si 2014 había sido un año difícil, 2015 también iba a ser un año difícil, y que la gente tuviera cuidado por los gastos que hacían, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué estamos viendo? De que si no hay recorte de gasto público, que evidentemente el no recortar el gasto público evita en cierta medida la indefensión en la cual estamos los ciudadanos, me parece que lo que viene es que hay endeudamiento externo, ¿no? Nuevamente vamos a estar hablando de deuda externa, cosa que desde la época de Zedillo habíamos aplazado. Era una discusión que ya no estaba dentro de la palestra política, ¿no? Para que usted se dé una idea, la última vez que estábamos hablando de un paradigma similar al que acabamos de plantear fue la época de Luis Echeverría, fue la época de José López Portillo, presidentes que querían que la gente siguiera teniendo trabajos del Estado. Y la crítica es esta: un trabajo de gobierno, de cualquier gobierno, no hablamos de uno en específico, cualquier gobierno, es un trabajo que es hasta cierto punto un trabajo infértil, es un trabajo que deja poco espacio para crear o para tener creatividad. Es un trabajo, como Carlos había dicho en varias ocasiones, es un trabajo de horas nalga, de decir, llego a las 8 de la mañana, me voy a las 4 a comer, regreso a las 5, me voy a las 8. Y es todo un tiempo completo en el que no fuimos creativos, no fuimos esto. Los trabajos de hora nalga lo que hacen es matar a generaciones enteras, porque crean una situación de conformismo, de cuidar tu espacio, ni se vuelve más eficiente el gobierno, ni ayudamos realmente trabajar lo mínimo que me pidan. O sea, nadie es creativo, tampoco puede ser muy creativo, porque si rebasas a un jefe, de repente se convierte en un arma de dos filos. O sea, un problema. Oye, te quería preguntar, mencionaste a José López Portillo, ¿era uno que le gustaban las cabareteras? Solo algunas. Solo algunas. Y solo compartió una cabaretera con sus dos antecesores. Yeah. Saludamos a la ya fallecida Dolores Olmedo Patiño. Su museo es espectacular, sus hábitos con los presidentes, bueno,
conocidos. Había también una persona que estuvo, si no me equivoco, no sé si fue en el ISSSTE o en el IMSS, Rosa Luz Alegría, Así, ¿sí? Que le decían que López Portillo le había dicho, usted aliste, y le dijo, y a mí me va a mandar lista, no, usted aliste las nalgas porque ya voy llegando. Era un personaje tremendo. López Portillo, Tremendo. sí, era culto junto a quizá más que Echeverría, de mucha prosapia y rescató muchas cosas de España, ¿no? Pero era... Yo creo que su libro, el que sacó Atlas, que es yo creo que el único libro que escribió, es un libro bastante astuto, es un libro de gente culta, pero desgraciadamente creo que el error de una persona culta es pensarse inteligente. Y creo que López Portillo era un tipo culto, pero no era un tipo inteligente. Esas son condiciones que se puede tener. Termina reconociendo a los dos hijos de Sasha, se casa con esta niña Montenegro, pero después hay un problema, todavía no lo hemos visto, pero la familia primaria de López Portillo, los hijos tienen ahora un litigio, por ahí hay un litigio de dinero, terrenos, hoteles, claro, me imagino que bueno, dineros que quedaron en bancos, el castillo de España. Bueno, solo queremos decir, y eso es importante para estas notas de la semana, es muy peligroso no reducir el gasto público, es muy peligroso tener a tanta gente concentrada en empleos que no producen nada. Sí es una desgracia finalmente que una persona pierda su empleo, sí es una desgracia suspender la obra pública porque se dejan de generar empleos, pero desgraciadamente las crisis en un sistema económico son una parte, vamos a llamarle cíclica. Yo creo que vamos a entrar en crisis, ¿eh? Si no entramos ahorita, claro, y es una crisis corta, hacer esto del endeudamiento y hacer esto de no suspender tu gasto se vuelve una crisis verdaderamente gigantesca, a lo mejor en 10 años o en 5. Es muy probable. Y eso sí es un problema. Bueno, nos vamos a corte, Carlos. Yo creo que sí. Y los dejamos con una canción de Joaquín Sabina, icónica, que languidece en la nostalgia. ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo suceder? ¿Cómo pudo suceder?